안녕하세요. Nuevo vídeo de gramática coreana. En esta ocasión voy a explicaros cómo se utiliza el más y menos en coreano y también veremos el comparativo 보다. Pero antes os comento que esta gramática ya la vimos en un directo de Twitch. Todos los fines de semana estamos haciendo directos de cosas distintas, desde ver gramática, partidos de deporte como béisbol, lecturas de webtoon, la cartelera coreana, reaccionamos a películas, etc. Os recomiendo que os unáis para que la misma plataforma os avise cuando esté en directo. Y ahora sí, vamos a ver mi cuaderno de gramática. Espero que todos estéis listos también para tomar nota. La fecha de hoy, 12 de abril de 2021, 한국어 문법, que significa gramática coreana, y el tema de hoy. Primero veremos los adverbios más y menos y luego el comparativo. Comenzamos con más, que en coreano es 더. Mucho cuidado con confundirlo con ta. También es un adverbio, pero significa todo. Una cosa es 더, que significa más, y la otra ta, que es todo. El orden en la frase es muy importante. Veamos. 밥을 더 드세요. 밥을 더 드세요. Si dejamos simplemente 밥을 드세요, estaríamos pidiendo que comiera arroz. ¿Sí? Coma arroz. Pero aquí le hemos añadido el to para pedirle que coma más. Por eso he traducido la frase como coma más, por favor. El to quedará entre arroz y 드세요, que es comer en honorífico. Sin embargo, en una misma frase pueden haber dos adverbios. Por ejemplo, 저는 더 열심히 공부할 거예요. 저는 더 열심히 공부할 거예요. 저는 es yo, 더 más, 열심히 es duramente, en el sentido de esforzándose. Y 공부할 거예요 es estudiaré. Aquí tiene la gramática de futuro 울 거예요. Con 더 y 열심히 simplemente quiere decir que lo hará esforzándose más. Por eso he traducido esta frase como estudiaré más duramente. Con varios adverbios, el to quedará siempre delante. Vamos a ver el menos, que gramaticalmente es similar. 덜. Simplemente le hemos añadido el 리을 debajo. Veamos un ejemplo. 할아버지는 덜 짜게 먹어야 해요. 할아버지는 덜 짜게 먹어야 해요. 할아버지는, mi abuelo, 덜, menos, 짜게, es de manera salada. Por eso sería como un adverbio también. Pero 덜 queda delante como el to. Por último, 먹어야 해요, que es como debe comer o tiene que comer. Todo esto significa, mi abuelo debería comer menos salado. Otro ejemplo sería, 이번 백신은 덜 아팠어요. 이번 es como esta vez, 백신 es vacuna, por eso juntos lo traduzco como la vacuna de esta vez. 이번 백신. 덜 es menos y el verbo doler 아프다 en pasado, 아팠어요. Así que lo he traducido todo como la vacuna de esta vez me ha dolido menos. Quizá ya os habéis fijado, pero el uso de 덜 es algo distinto al español. Y es que cuando decimos menos en español podemos usarlo con cualquier adjetivo. Por ejemplo, yo soy menos bajo, ella estudia menos que yo, etc. Pero en coreano el menos no se utiliza así. Se utiliza para indicar que una cosa es menos negativa. Y esto es muy importante. En la primera frase decíamos que el abuelo debía comer menos salado. Eso es menos negativo para que tenga una buena salud. Y en la segunda frase decíamos que la vacuna esta vez ha dolido menos. En esta ocasión no ha sido tan dolorosa. ¿Veis a lo que me refiero con decir algo menos negativo? Os recomiendo que me dejéis frases en los comentarios para corregíroslas en caso de tener cualquier error. Por otro lado, tenemos el comparativo 보다. No confundirlo con el verbo 보다, que es ver. En este caso, 보다 estará pegada al sustantivo o adverbio para indicar esa comparación. Es bastante sencillo de usar. Fijaos. 어제보다 더 피곤해요. 어제 es ayer, 보다
comparado con 더, más y 피곤해요, estar cansado. Es decir, estoy más cansado que ayer. Obviamente estamos comparando el día de hoy, pero no es necesario ponerlo en la frase. También podríamos quitar el 더, 어제보다 피곤해요. Comparado con ayer, estoy cansado. En la siguiente frase os pongo el sujeto, pero no es necesario si se entiende por contexto. 저는 누나보다 키가 커요. 저는 누나보다 키가 커요. 저는 yo, 누나 hermana mayor, 보다 comparado con, 키가 커요, ser alto. Todo esto se traduce como soy más alto que mi hermana mayor. Aquí directamente no le he puesto el to, pero no quedaría mal tampoco. Para terminar, os dejo un par de frases que os pueden resultar útiles de usar como comparativas. 아빠는 엄마보다 요리를 잘해요. 아빠는, mi papá, 엄마, mi mamá, 보다, comparado con, 요리를, la cocina, 잘해요, hace bien. Es decir, mi papá cocina mejor que mi mamá. Si quisiéramos decir mi mamá cocina mejor que mi papá, le cambiaríamos el 엄마 por 아빠. 엄마는 아빠보다 요리를 잘해요. Mi mamá cocina mejor que mi papá. Aquí el 잘해요 es hacer bien, pero lo he traducido como mejor. Y podéis usarlo con cualquier cosa para indicar que alguien hace algo mejor o que algo es mejor. Veamos otra frase. 남자친구는 저보다 영어를 못해요. 남자친구는 저보다 영어를 못해요. 남자친구, mi novio, 저보다, comparado conmigo, 영어를, la lengua inglesa, no puede. 못해요, no puede hablar o no puede. Lo he traducido como mi novio no puede hablar inglés tan bien como yo. Aquí lo importante es la comparación junto el 못해요, para indicar que no puede hacer algo tan bien como ella. Para acabar el vídeo de hoy, 사람이 생각보다 더 많아요. 사람이 생각보다 더 많아요. Esto será muy útil, así que apuntadlo bien. 사람이, la gente, 생각보다, de lo que pensaba, 더, más, 많아요, hay mucho. Es decir, hay más gente de lo que pensaba. Este 생각보다, que significa de lo que pensaba, se utiliza mucho, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya resultado interesante. En Patreon encontraréis más material de estudio, también los ejercicios de gramática de este vídeo. Un saludo para los patrons que me apoyan y se están beneficiando de estas ventajas. Y no os olvidéis darle al me gusta, suscribíos si no lo estáis y darle también a la campanita para que el mismo YouTube os avise de los estrenos del canal. Hasta aquí mi libreta con la gramática de hoy. 다음에 또 봐요.